Hola, mi nombre es Judith y hoy quiero hablar acerca de por qué los hombres son afectados diferente a las mujeres con el autismo. Sabemos que los humanos, entre los humanos, tenemos dos géneros, la mujer y el hombre. Pero también podemos ver que hay diferencias físicas. Nuestros cerebros, nuestra musculatura, nuestros órganos reproductivos, sexuales, y incluyendo nuestra compostura. Por ejemplo, nuestro pecho, comparado al pecho de los hombres, el pecho de los hombres es plano y el de las mujeres no. Y tenemos nuestra composición de genes también y de cromosomas que nos hacen diferente. Entonces, procesamos también diferente cuando tiene que ver la información y las emociones. Y claro, eso tiene que ver, nuestras emociones están compuestas o son una expresión de cómo nuestras hormonas están procesando en nuestro cuerpo. Pero en lo que tiene que ver la diferencia que existe, porque hay en la ciencia se ha estudiado y se quiere saber por qué hay esa diferencia entre los hombres y las mujeres, porque somos diferentes. Y si estudiamos y no ponemos o no tomamos en cuenta el punto de vista bíblico de nuestro creador, de parte de Dios, entonces vamos a encontrarnos que no vamos a tener respuestas, vamos a encontrar con las mismas cosas y sin respuestas. Si vamos a la Biblia, encontramos que en el principio, en Génesis, se nos dice que en Génesis 1:27 se nos dice que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. Entonces vemos que el hombre fue creado primero. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios nunca se pone en la Biblia, nunca Dios se pone de la manera femenina o se compara con el género femenino, nunca. El hombre fue creado, dice la Biblia, a la imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios, fue el primero que fue creado aquí en la tierra, el ser humano, y después la mujer pasó a existir por causa de que el hombre estaba solo y Dios decidió hacerle una compañera, alguien que lo acompañara, alguien que fuera un complemento de él y un ayudante. Entonces vemos que ahí también en Jesucristo también hizo referencia a esta misma cosa. Él dijo, Jesucristo les respondió: ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Entonces ahí él relaciona lo que dice en Génesis, que claro, también él fue parte de esa creación de los humanos, de los seres humanos. Entonces también hay otra escritura que nos da todavía más explicación, y ahí es en Primera de Corintios capítulo 11 y los versículos 3, 9 y 14. Y dice, y claro, puede leer el capítulo entero, pero estos son los principales que hablan acerca de el por qué fuimos creados diferentes. En Génesis se nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios y la mujer fue creada y vino a existir por causa del hombre. Entonces,
aquí en Primera de Corintios se nos da más explicación todavía. Se nos dice en Primera de Corintios, empezando en el 3, dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza del Cristo es Dios. Entonces ahí se nos da un nivel de responsabilidad y de tomar decisiones y tomar la delantera. Se nos dice que Cristo es la cabeza del hombre. O sea, el hombre, el macho, es responsable o le debe respuestas a Jesucristo. Y la mujer está bajo la responsabilidad del hombre. Entonces, si usted va y piensa con lo que pasó con Adán y Eva, que fue Eva en realidad la que fue engañada y fue la primera que pecó, y fue ella la que indujo y habló con el esposo Adán, y Adán decidió escuchar a Eva. Vemos que Dios hizo responsable no a Eva, sino que al hombre, porque el hombre tenía la mayor responsabilidad. So fue al hombre al que Dios había dejado encargado también. Entonces, y vemos que esa clase así de responsabilidad también existe cuando tiene que ver en compañías. Tenemos a los empleados, tenemos a los team leads, a los supervisores, a los managers y a los otras clases de gerentes que hay. Entonces, ¿a quién le toca la responsabilidad? Usualmente la responsabilidad va a la persona que tiene la autoridad. Entonces vemos ahí los diferentes niveles de autoridades que existen y poderes entre los seres humanos. Vemos ahí que Cristo también está bajo sujeción a alguien, y esa sujeción está bajo Dios. Cristo está bajo Dios, o sea, Jehová Dios primero, Cristo después. Los hombres están en sujeción a Cristo, los hombres, y las mujeres están bajo la sujeción de los hombres. Tiene que ver con el poder, la sujeción y la responsabilidad de cada quien. O sea, que cada quien, el hombre, fue creado para un propósito y la mujer para otro. Somos lo mismo en respecto a ser humanos. Nuestra vida, como la vida de los hombres y la vida de las mujeres, son igualmente del mismo valor. Pero en lo que respecta a nuestra autoridad, estamos bajo sujeción. Y claro, eso se ve mejor demostrado cuando están entre la pareja, que hay el marido y la mujer, y especialmente si tienen niños. Entonces ahí se encuentra ese balance, que el hombre usualmente son más fuertes también en lo que tiene que ver tener fuerzas para hacer las cosas. Una mujer tiene menos la mitad de las fuerzas que un hombre pueda tener. Nunca una mujer va a tener fuerzas así como un hombre, porque nuestro cuerpo, nuestros músculos no están hechos de esa forma. Nuestros músculos también son diferentes, no son iguales a como lo de un hombre. Entonces también en lo que tiene que ver con las otras cosas, que tiene que ver con nuestro procesar de nuestras emociones,
el cómo nosotros procesamos nuestras emociones tiene que ver mucho también en nuestra salud de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la tiroide. La tiroide controla cómo procesa nuestras hormonas. Las mujeres pasamos por ciclos cada mes que nos lleva a tener diferentes emociones físicas. Y los hombres pueden experimentar de similar manera ciertas emociones. Por ejemplo, los que tienen el trastorno de atención o con hipertensión pueden experimentar emociones que son extremas. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una disfunción, que si no está funcionando bien nuestro sistema de endocrinología, nuestra tiroide no está funcionando bien, entonces vamos a tener esos desbalances que también pueden ser demostrados en, por ejemplo, a las personas o las mujeres que están en menopausa. Usualmente uno de mujer cuando está en menopausa tiende a tener varias dificultades y usualmente eso es causa de las deficiencias que tengamos en el cuerpo, ya sea de nutrición y básicamente es falta de nutrición, incluyendo nutrición que es las vitaminas. Si nosotros no estamos comiendo todas las cosas que deberíamos de comer como las deberíamos de comer, también están los minerales como el magnesio, están también los ácidos, que también el omega 3 o el aceite de pescado también es requerido en nuestro cuerpo. Todas estas cosas que requiere el cuerpo son requeridas para el cuerpo funcionar, no es una cura. Usualmente se vende como una cura, pero no lo es, sino que es parte de lo que necesitamos para tener una buena función en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que pasamos por diferentes facetas en nuestra vida. Por ejemplo, la faceta que pasamos de crecimiento cuando somos adolescentes, que pasamos por la pubertad. Tenemos que nuestras hormonas tienen mucho que ver y es en el momento en que nuestras hormonas entran para seguir el crecimiento de nuestro cuerpo. Sabemos que la persona que es autista ha nacido con un cerebro que no se formó correctamente. Entonces, ya sea por la composición de los genes y también por la falta de nutrición que hubo cuando en el momento de concepción, cuando la persona se estaba formando adentro del vientre de la madre, entonces esa persona lo primero que se forma fue el cerebro. Si no hubo las proteínas, los nutrientes, los minerales, los ácidos fólicos y todas las otras cosas que necesita el cuerpo para funcionar, no había función de las hormonas en la madre como debe de haber tenido, ni los nutrientes, ni todas las otras cosas que necesitamos, ese bebé entonces formó un cerebro y un cuerpo deficiente y quizás mal formado. Cuando nace ese bebé, lo que vemos y lo observamos es el autismo. Vemos que hay rasgos que la persona no puede entender la información, no puede procesar la información correctamente, tiene problemas con los órganos visuales, ópticos, la manera que percibe las imágenes va a ser de una manera que no es
correcta o la persuasión que tiene, la persona no va a poder hacer eso porque la persona es autista. Y eso quiere decir que el cerebro de esa persona no se formó correctamente o no hizo las conexiones que tenía que haber hecho. Entonces, claro que hay diferencias también entre el hombre y la mujer. Somos diferentes, nuestro cerebro está conectado diferente, nuestros músculos son diferentes, nuestro esqueleto es diferente a lo de los hombres. Entonces, todo eso también tiene que ver en cómo hemos sido formados, sí, cómo una mujer es diferente que a un hombre, pero también tiene que ver con cada persona es diferente porque cada persona tiene, por ejemplo, enfermedades que esa persona quizás haya heredado, de enfermedades que existen en la familia que se han pasado. También hay el que esa persona desarrolle también sus propias enfermedades. Tenemos también el que la persona es deficiente en nutrición porque nació así y no se le tuvo cuidado a que se reemplazara o se llenara esta falta de nutrición. Y también si hay problemas en la tiroides, que tiene que ver con nuestro crecimiento y tiene que ver con cómo nuestro cerebro se forma. Entonces, si existe eso, claro que van a haber las diferencias, aparte de las diferencias que ya existen entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, un hombre procesa las emociones diferentes que una mujer. Una mujer tiende a ser más emocional, más con los sentimientos, más con los detalles, pero un hombre no. Un hombre es más con tomar acción y no mucho con los sentimientos. Entonces también, aparte de eso, el hombre va a tener más complicaciones cuando tiene que ver con entender las emociones de otra persona, ya sea escuchando, que no sabe distinguir si la persona está enojada o está contenta, y tampoco puede ver las emociones mostradas facial en el rostro o en la cara, facialmente. No puede entender esas emociones. Entonces, aparte de que el hombre ha sido formado y su naturaleza es que no procesa por medio de sentimientos primero, a cambio las mujeres sí, entonces el hombre va a ser afectado de una manera diferente por el autismo, por su forma de ser ya de sí, por su creación, de la forma que fue creado. Entonces, el hombre que tiene el autismo, también de la manera que piensa y la manera que procesa la información, así como las mujeres, es de una manera literalmente, no figurativamente. Siempre va a ser literalmente. Entonces, aparte de eso, la persona que es autista va a procesar la información literalmente. Pero aparte de eso también es que la persona va a procesar la información, aparte de procesarla literalmente, la va a procesar sin reconocer o sin tomar en cuenta los sentimientos, porque no los puede entender, no los puede procesar. Entonces, el hombre que ya tiende por naturaleza a procesar la información y lo que hace, no por medio de los sentimientos, o no principalmente con los sentimientos, sino que tiende al hombre a actuar, a tomar acción, a buscar soluciones.
porque esa es la manera que él ha creado, de una manera en que va a tomar la delantera. Esa es la tendencia. Entonces imagínate o imagínese la persona que tiene el autismo. La tendencia es que va a procesar la información literalmente, nunca figurativamente, y va también a no tomar en cuenta los sentimientos porque no los puede entender, ya sea que sean expresados o ya sea que sea algo expresado en la cara, con las expresiones de la cara, no las puede entender. En diferencia a la mujer, uno de mujer usualmente tiende a uno ser más emocional, más con los sentimientos, tomando en cuenta los detalles. Hasta cuando hablamos más palabras que los hombres. Los hombres pueden explicar algo con menos palabras que las mujeres. Entonces, porque los sentimientos, nosotros somos más con sentimiento, queremos explicar más. Queremos explicar los detalles y también queremos que se nos digan los detalles, porque está cómo se sintió, porque esa es la manera en que nosotros entendemos también. Entonces queremos saber también cómo nos afecta o cómo afectó a aquella persona en sus sentimientos. Entonces la persona que es autista, la mujer que es autista, tampoco entiende los sentimientos o las emociones, tampoco puede distinguirlas, así como los hombres no la pueden distinguir en la cara, en sus gestos faciales, no pueden distinguir que cuando una persona está enojada o cuando una persona está contenta, entonces también no pueden tomar en consideración los sentimientos. También piensan y procesan la información de una manera literal, solo literal, no literal y figurativamente, así como nosotros que no somos autistas las podemos procesar. Entonces, pero ¿qué pasa con las mujeres que son autistas? Es que como por naturaleza nosotros somos más detalladas, más con los detalles, más con los sentimientos. Entonces una persona que es autista, una mujer que es autista, también va a procesar la información de esa manera, aunque no la entienda, pero va a entender mejor porque tiene tendencia a ser más cautelosa con los detalles. Entonces, digamos, la persona que usa, los autistas usualmente usan identidades, patrones de identidades, usan las conversaciones también de la identidad que están copiando. Entonces las mujeres copian esa identidad y la usan como patrón, pero como son más detalladas, se fijan mejor en los detalles, entonces usan mejor esos patrones de identidad que no parece que están identificándose con otras personas para poder hablar. Casi no se les nota. Es bien la manera como ellos hacen, o como ellas, como las mujeres que son autistas, preparan la forma en que van a decir las palabras, cómo las van a poner para poder expresar lo que ellas quieren. Va a ser diferente a la forma que los hombres lo hacen, porque los hombres no se van a fijar en estos detalles que las mujeres se fijan, incluyendo que aunque no entienda la mujer los sentimientos, puede duplicarlos y puede darse cuenta que hay esos sentimientos por cómo la mujer hemos sido hechas. Entonces, en lo que tiene que ver, claro, con nuestros sentimientos y nuestras emociones y lo que nosotros pasamos, por ejemplo, nosotros las mujeres tenemos todos los meses pasamos por ciclos hormonales que nos causa imbalances hormonales, porque necesitamos nuestras hormonas para hacer ciertos procesos, por ejemplo el de la ovulación y después el de la menstruación si no hay un bebé. Sabemos que las mujeres tenemos un útero y tenemos ovarios y todos estos funcionan
cada mes con nuestras hormonas. Cada mes el cuerpo de la mujer prepara en el útero, en la línea del útero, prepara una casita que está formada de la sangre y en forma de un colchón o de una almohada, ¿no?, alrededor del útero, por si acaso en el momento de ovulación la mujer queda embarazada. Y claro, esto es 2 semanas antes de que la menstruación venga, porque la menstruación es ese mismo lleno del útero que se deja ir, y es una menstruación que baja, es sangre que baja, porque no hubo un bebé, no hubo una concepción, no hubo una formación de un bebé. Pero todos los meses el cuerpo de la mujer se prepara para, por si acaso hay un bebé. Entonces, cuando no pasa, ya al final de las 2 semanas antes de la menstruación es cuando pasa la menstruación. Eso es algo que los hombres no pasan por esos ciclos. Y si nosotros tenemos problemas con nuestras hormonas, por ejemplo la T3 o la T4, que son hormonas que necesitamos, aparte de la vitamina D3, que es una hormona que se debería tomar con el magnesio, porque el magnesio activa la vitamina D3, se convierte en una hormona que la necesita todas las células del cuerpo. Necesitamos la vitamina E, que ayuda con nuestro tener el equilibrio de nuestro sistema nervioso. También tenemos el zinc, que debería de tomarse uno un poquito nada más. Tenemos también la omega 3, que la deberíamos de tomar. El cuerpo no produce naturalmente este nutriente, que es el omega 3 o el aceite de pescado. Y tenemos también los minerales que tomar. Tenemos también que tomar, estar hidratados, hacer ejercicios, dormir bien y tomar un multivitaminas. Específicamente si no estamos comiendo todas las cosas que deberíamos de comer. El cuerpo lo necesita. No es que estamos curando nada. Y claro, se puede sentir como una curación porque uno se siente bien. Pero en realidad no es que estamos curando nada en el cuerpo, sino que reponiendo lo que el cuerpo necesita. Y claro, si no lo tiene, entonces hay un desbalance. Y un desbalance, el desbalance va a ser algo físico, lo vamos a sentir físicamente, el cuerpo se va a sentir estresado, pero también lo vamos a sentir emocionalmente. Nuestras emociones se van de extremo a extremo, no encontrando balance, y también teniendo inestabilidad mental y sufriendo un sinnúmero de estresores o estrés mental que nos va a causar muchos problemas. También en lo que tiene que ver la masculinidad y la feminidad de una mujer, eso es aprendido. Si uno es mujer, uno aprende a ser femenina. Si el hombre es hombre, el hombre que es hombre aprende a ser masculino. Esas son acciones que uno aprende a hacer y que uno se acostumbra a hacer. A comportarse femeninamente cuando uno es una mujer, a comportarse masculinamente cuando el hombre es hombre. Entonces, si vemos lo que tiene que ver con el autismo y de la manera que la persona es afectada, el hombre es afectado por
de la manera que él fue hecho y por la responsabilidad que tiene. Tenemos que ver la situación de la manera espiritual. El hombre fue hecho hombre y la mujer fue hecha mujer. El hombre fue hecho en referencia a Dios, a la imagen de Dios. Y vemos también que se nos dice, nos continúa diciendo en 1 Corintios 11, nos dice, es más, el hombre no fue creado a causa, dice, es más, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Entonces también se nos dice que, y eso es en 1 Corintios 11, 14, dice, no les enseña la misma naturaleza que el cabello largo es una deshonra para el hombre. Entonces ahí en esos versículos se nos deja saber que hay una diferencia y que hay una razón por la que esa diferencia existe entre el hombre y la mujer, entre la creación del hombre y la creación de la mujer, y las responsabilidades que tenemos y la sujeción que tenemos dentro de cada género. Entonces, eso es lo único que quería decir acerca de esto, en relación de esto, y en la explicación que tenía acerca de por qué los hombres son afectados diferentemente que las mujeres cuando tiene que ver con el autismo. Y es esa razón. El uno tener o ponerle atención a nuestra salud y nuestras deficiencias del cuerpo que puedan tener, hacernos exámenes laboratorios para encontrar deficiencias en nuestra endocrinología, nuestra tiroide, para saber las hormonas, si hay algún desbalance, también el dormir bien, el estar hidratados, el hacer ejercicio, todo eso nos ayuda a encontrar un balance y a tener buena salud. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Judith y gracias por ver mis videos.